Vamos de nuevo al Congreso con Carla Ricciotti. Carla, ¿qué está pasando allí y ahora tras la votación en general? 52 a favor, 4 abstenciones sobre 56 senadores que votaron este aumento a las jubilaciones, del cual nos va a dar más detalles ahora Leandro Gavín. ¿Qué está pasando ahora? Sí, exactamente. Bueno, lo que se votó es este aumento de 7,2% en las jubilaciones y también el aumento del bono de 70.000 pesos a 110.000 pesos. Esto es lo que salió votado por unanimidad, con 52 votos afirmativos y 4 abstenciones, y digo por unanimidad porque fueron 0 los votos negativos. Como ustedes veían y venían comentando, se votó a mano alzada, en realidad por orden alfabético. Iba tomando una especie de lista el secretario parlamentario. Se levantaron del recinto la mayoría de los integrantes del PRO, algunos de la UCR y obviamente los senadores libertarios. Por eso el senador Abdala, que era el que estaba presidiendo la sesión, se levantó y se fue y quedó la presidencia de la sesión en manos de la senadora Silvia Zapag, que es de Unión por la Patria, en realidad de Unidad Ciudadana, y ella es la que está presidiendo todavía. Ahora lo que se está haciendo es votar en particular algunos artículos que habían quedado medio descolgados y que no tenían la aprobación del todo como para incluirlos en la votación en general, que concretamente no sabemos qué es lo que dicen esos artículos, porque cuando los anuncian o los enuncian, en realidad los enuncian como artículo 8, artículo 10, artículo 12, no sabemos qué es lo que dicen cada uno de esos artículos porque no tenemos el proyecto completo de lo que se ha presentado acá en esta sesión en el día de hoy. Después vendrá el tratamiento de la moratoria previsional, si se reintegra la moratoria previsional o no. Esto también tiene media sanción de diputados y con una mayoría simple se alcanzaría para que se apruebe también esto. Y después se trataría la emergencia la emergencia pediátrica, que es lo que se estaba votando en el día de hoy, lo que venía también con media sanción de la Cámara de Diputados. Más tarde lo que se va a tratar son los dos proyectos que buscan los gobernadores que se aprueben, ¿no? La redistribución de estos fondos para que vayan a las provincias por parte de la Nación. Muchas gracias, Carla. Nos reencontramos en un rato. Vamos a ponerle contexto económico. Vayamos proyecto por proyecto. Arrancamos con este aumento del 7% de las jubilaciones y el bono que está congelado en 70, que pase a 110, 115. Hizo frente a eso, tenía 115.000, pongamos 110. Esto fue lo que aprobado en diputados, ahora tiene sanción completa con el rotundo respaldo en el Senado, 52 a favor, 4 abstenciones. ¿Cuánto significaría esto en términos de costo fiscal? 0,37% del país, lo que dicen los consultores, porque hay muchos datos dando vueltas. Una cosa es lo que dice el gobierno, que no tiró un desagregado, otra cosa es lo que dicen los gobernadores con respecto a su tema, que son los ATN, el impuesto de combustibles, que dicen que tienen que redistribuir de forma distinta. Y ese es otro proyecto, el que se va a votar más tarde. El costo total, dice el gobierno, 2,5%. Los consultores dicen que no es tanto, que está más en torno al 1, 1,5% en el mejor de los casos, pero es la discusión que está todavía abierta. Ahí Caputo también habló, obviamente dando la explicación de qué es lo que está midiendo el gobierno para ese importe bastante grande, ¿no? Paula Mariel, el presidente, obviamente va a votar, va a vetar esto. Tiene que haber una intervención de una Cámara para blindar el veto. Por ejemplo, esos 86 diputados, que es un tercio de los 257, para que quede firme el veto del presidente, que es un poco el gran objetivo del gobierno para la elección del 26 de octubre. Pero el primer paso del presidente seguramente será vetar esto que acaba de votar el Senado. Sí, por eso se habló en las últimas horas de esta escalada que hubo de parte del gobierno para los gobernadores, porque finalmente se van a tener que tender esos puentes que el gobierno supo tender durante todo este tiempo, porque incluso avanzó en materia legislativa mucho más de lo que se pensó cuando apenas Javier Milei había desembarcado en la Casa Rosada por los pocos legisladores que tenía. Va a tener que volver a activar esas vertientes si quiere efectivamente lograr un plafón para poder validar ese veto. Si no lo logra validar, por eso Milei dice: yo voy a ir a la justicia
Pero bueno. Sí, ayer el ministro de Economía, que estuvo aquí en el canal con Luis Majul, hablaba de esto que acaba de explicar Paula y dijo, bueno, pero es un montón de tiempo, ¿no? Como diciendo, bueno, hasta que esto, en el caso de que efectivamente se quiera llevar adelante, porque fue aprobado ahora por el Congreso y demás, hasta la posibilidad de aplicación con todo lo que lleva estos pasos que acaban de enumerar, bueno... entienden, creo yo, que por ahí llega, no sé, a una nueva conformación, digo, de la Cámara. Claro, el gobierno quiere estirarlo los meses que le restan hasta el 26 de octubre para y después que con sea un nuevo congreso el día más. de diciembre. Claro. O sea, Por eso, Juanpi, también lo que pasa en el seno del armado de la Libertad Avanza, porque lo charlábamos, incluso ayer estaba Pareja acá y le preguntábamos al respecto de este tema, porque la estrategia que plantean, sobre todo el sector que responde a Santiago Caputo, que es el que traza cómo ir, y después Pareja es el que se encarga del armado, es necesitamos generar diputados propios que nos respondan y que no estemos hasta último momento viendo si van a acompañar o no al gobierno. Necesitamos esos diputados propios para poder avanzar con iniciativas que además el gobierno tiene comprometidos con el Fondo Monetario Internacional. Reformas previsional, sí, laboral. laboral, impositiva. Laboral, previsional básicamente y aparte la impositiva, ¿no? Ahora, ¿puede, teniendo en cuenta este 0,39, 0,4 de costo fiscal para el caso de las jubilaciones? Solamente que tiene, para eso. El resto otra te suma mucho más. sensibilidad y otro impacto en la discusión pública, en la sociedad, que otros temas. ¿Puede cambiar la postura del presidente o el veto es un hecho y lo que hay que esperar ahora es si logra defenderlo con ese tercio de diputados que le puedan responder a él? No, el veto es un hecho. El veto es un hecho. Sí. No hay manera. No, aparte Milei, cuando generalmente eso siempre sucede. Cuando lo dice, lo hace y además siempre recalca, bueno, el corazón de nuestro programa económico es el superávit fiscal y yo no voy a habilitar ninguna iniciativa que no responda a eso. Esa es la postura del gobierno y lo que Milei alega para vetar. Después, por supuesto, están todos los achaques de, bueno, acá hay división de poderes, el poder legislativo está sacando esto, es la segunda vez que valida un aumento jubilatorio y que entiendo que hay un costo político en el veto de todo lo que atente, perdón, con el tema fiscal, viste que el gobierno siempre habla de el ancla que tiene, ancla fiscal, monetario, cambiario, olvídate, el único que hay es el fiscal. Sin eso el resto se cae, el gobierno lo sabe y por eso le apunta tanto a ese lado, a que de cualquier manera, sea como fuere, no le pueden tocar la caja y el gobierno está súper caliente con eso, porque están tocando la caja. Y más que nada, cómo queda manchado hacia el mundo inversor, que están todo el día contando a la Argentina, bueno, a ver si hace las cosas bien, las hace bien. Cuando le tocan la caja y entra la bala, es un tema para Argentina. Voy un segundo al Congreso con Carla Ricciotti, el debate por supuesto está abierto, en un rato seguimos con Mariel, con Paula y con Leandro, pero ¿qué está pasando allí y ahora, Carla? Bueno, siguen votándose estos artículos que te mencionaba antes, ¿no? Van pasando diferentes artículos y se habilita la votación, lo que lleva bastante tiempo porque siguen votando a viva voz. Sigue sin funcionar el sistema electrónico, por lo que los senadores no pueden votar desde su computadora, desde su banca, y no se ve reflejado en el tablero. Por eso está tardando bastante, pero supuestamente estos temas previsionales iban a ser de un tratamiento bastante rápido y después lo que sí va a llevar más tiempo porque no han sido tratados en comisión y porque además todos los senadores van a querer tomar la palabra, va a ser el tema de estos dos proyectos que proponen los gobernadores para redireccionar estos fondos hacia las provincias por parte de la Nación. Así que esto va a dar para largo. Por ahora siguen con el tema de la votación de los artículos para la jubilación. Tienen que tratar todavía la moratoria previsional y antes me equivoqué, me corrijo, les decía la emergencia pediátrica, no, es la emergencia en discapacidad en el día de hoy, que es lo que se está, exactamente, es lo que se está tratando en el día de hoy, que es lo que viene con media sanción y lo que además convocó a gente hoy desde temprano, desde las 10, 11 de la mañana aproximadamente, que estuvieran manifestándose en las puertas del Congreso también. Perfecto, muchas gracias, Carla. Hace un par de días con Luis Majul en El Observador, Milei acusaba a casi todos los gobernadores de querer romper todo. A casi no, a todos. A todos. Sí. Y esto no pasó la semana anterior, pasó hace 2 días. Sí, a mí me dicen que en este momento hay conversaciones de la Casa Rosada con los gobernadores, todavía mientras se desarrolla la sesión en el Senado. Sabemos que en el gobierno suele haber
por ahí un presidente más vehemente, más de ir al choque, y después tenés otro sector más representado en la jefatura de gabinete, sobre todo la figura de Guillermo Francos y sus colaboradores, que suelen entablar esos puentes, porque evidentemente el gobierno no va a o sea, necesita sí o sí esa relación con los gobernadores, que está muy tensionada por también los reclamos que los gobernadores están haciendo, por los proyectos que mandaron al Congreso y que también forman parte de esta sesión. Mira, Guillermo Francos, bien lo planteaba Paula, de los más flexibles, un político profesional, si querés, de largo recorrido, hoy, del ala moderada, planteó que se podía judicializar la sesión. Creo que tenemos el corte del jefe de gabinete para escuchar lo que planteaba el propio Francos respecto de una posible judicialización de la sesión. Esto decía el jefe de gabinete. No la va a dar por válida, la va a judicializar, obviamente, ¿no? Y si se envía la ley al Poder Ejecutivo, si se sanciona la ley, si se la envía, digamos, lo único que se podría enviar en todo caso al Poder Ejecutivo, repito, ilegítimamente, son las medias sanciones de diputados en las leyes previsionales y la de discapacidad. Si envían esas leyes, por supuesto que el Poder Ejecutivo las va a vetar y además va a plantear judicialmente la ilegitimidad de ambas. ¿Qué viabilidad tiene el planteo de ilegitimidad? Mira, consulté a un constitucionalista que me dijo literalmente es una idiotez enorme como la cancha de River la posibilidad de que vaya Estado contra Estado, digo, claro, porque básicamente es un poder del Estado contra otro poder del Estado, pero no deja de ser el Estado. Sí. A mí me dicen que el gobierno espera claramente una sesión con todas pálidas, o sea, que caminen todos los proyectos que está impulsando la oposición y que están listos para vetar las iniciativas. Claro. Así que una cosa es vetar y otra cosa es plantear la judicializar ilegitimidad la sesión, vía claro, judicialización. Así es. Vamos a sumar a Silvia Stang, especialista, por supuesto, en asuntos previsionales, que está en la redacción de La Nación. Por supuesto, este es un tema previsional porque se habla o se trata de aumento de los jubilados. Silvia, ¿qué significa en términos estrictamente económicos, pero del lado de los jubilados, hablando de la mínima, del bono? ¿Qué impacto podría tener primero del lado de los jubilados y después hablamos, por supuesto, de las cuentas públicas del Gobierno Nacional? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, desde el punto de vista de los ingresos de los jubilados, hay dos partes, ¿no? Hay dos grupos de jubilados porque a unos les tocaría un incremento de 16,4% si se llegara a aplicar lo que dice el proyecto, lo que dice la ley, porque aumentarían, por un lado, los haberes propiamente dichos un 7,2% y, por otra parte, el monto del bono que se cobra mensualmente, que cobran solamente los que tienen ingresos más bajos, pasaría de 70.000 a 110.000 pesos. Por lo tanto, si se hubiera aprobado, porque la ley plantea que la aplicación de esos incrementos se harían al mes siguiente de la aprobación. Para hacer una comparación con datos concretos, si esto se hubiera aprobado el mes pasado, el impacto sería que en julio los jubilados del haber mínimo, en vez de cobrar un monto de 379.295 pesos, que es lo que efectivamente perciben, cobrarían un poco más de 411.000 pesos. En el caso de quienes cobran más que la mínima y no tienen bono, el impacto sería inferior, claro, porque sería siempre equivalente a 7,2%. Bien, esto por supuesto del lado de los jubilados. Se han tirado muchos números y recién Leandro era muy preciso en la variabilidad y en la amplitud respecto del costo fiscal. Que 2,5, que 0,39, que 2,5 es todo el paquete que incluye también las medidas de los gobernadores. ¿Se puede precisar el costo fiscal que supondría para el gobierno? Siempre y cuando, por supuesto, no hubiera veto presidencial, algo que todos dan por seguro que eso va a ocurrir.
Sí, hay, como vos bien decís, hay muchas estimaciones, muchos números dando vueltas, porque depende también de cuánto del proyecto tenés en cuenta, porque claro, el texto tiene varias cosas más. Incluso esta ley que habla del 7,2% y del incremento del bono, además le daría movilidad mensual al bono, o sea, aumentaría por inflación igual que los saberes propiamente dichos, y además establece otras cuestiones como transferencias por parte de la ANSES a las provincias que tienen sus cajas previsionales propias para empleo público, las cajas no transferidas a la nación. Eso sumaría también un impacto. Acá algunas estimaciones hechas solo para este incremento de jubilaciones hablaban de aproximadamente un 0,9% del PBI, que no llegaría al 1%, pero claro, como te decía, hay que tener en cuenta otras tantas cosas, claro, que prevén también estos proyectos. Sí. Perfecto. Vamos a escuchar al presidente Milei ayer anunciando lo que seguramente concretará en las próximas horas, el veto a este proyecto de ley, primero sancionado en diputados y ahora con 52 votos a favor sobre los 56 que se llegaron a votar, 4 abstenciones sobre el aumento a los jubilados. Pasa el Senado. Vamos por el veto. Bueno, aplico el veto. Si aplico el veto, digamos, y tengo los votos para vetar, automáticamente la economía sigue como ahora. Sigue como ahora. Eso es ese escenario, y con lo cual, digamos, uno llega tranquilo, digamos, con la economía como viene ahora, expandiéndose al ritmo de entre el 6 y el 8%. Con la inflación hacia la baja. Y la inflación bajando. Ahora, supongamos lo siguiente. Usted veta y le rechazan el veto. Me rechazan el veto. Bueno, eso yo lo voy a judicializar. Por lo tanto, su efecto no va a ser inmediato. No, es que no va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero. Entonces, eso lo que sí va a generar es que transitoriamente te va a subir el riesgo país. La suba del riesgo país te va a mover un poquito el tipo de cambio, porque vas a tener más riesgo país, y entonces lo que vos vas a tener es que la economía se va a expandir a un ritmo menor y la inflación va a bajar a un ritmo menor. Bueno, el presidente va a vetar. ¿Qué puede pasar con la reacción parlamentaria del veto? ¿Hay posibilidad? Hay que empezar a hacer el poroteo, claro, a ver si logra el presidente sostener ese veto. Preguntaba recién al respecto de esto de judicializar por lo que el gobierno considera la ilegalidad de la sesión. Me dicen que la decisión política está tomada, que se van a revisar en los aspectos legales sobre cómo instrumentar eso. Y por el otro lado también me cuentan que hay, bueno, no estoy diciendo nada nuevo, pero sí que hay un gran enojo en Casa Rosada con Victoria Villarruel, claro, porque le adjudican que el secretario parlamentario, que entienden responde a la vice, convalida la sesión cuando el gobierno pretendía que no se llevara adelante esta sesión del día de hoy. Entonces, perdón, hay un dato interesante que decía Milei, ¿no? Esto de momentáneamente puede subir el riesgo país, el dólar, la inflación un poquito menos, pero vamos a ir a la parte judicial. Si fuera efectiva la parte judicial, no habría movimiento ni el tipo de cambio, ni el riesgo país, claro, porque el mercado entendería que es una instancia, es una carta ganadora, como fue el veto en su momento. Si el presidente está previendo que vaya a la justicia y en el medio se van a mover las variables económicas, es porque alguien piensa que no va a funcionar. Que es lo más lógico, ¿no? Que la justicia le diga al presidente que no va a funcionar por la vía judicial y entonces tendrá que ver en un armado de otro congreso a ver si puede dar vuelta esa iniciativa. Me parece que es clave lo que dice ahí. El tema es que todo esto también se está desarrollando cuando empieza a transitarse el sprint final para, claro, las elecciones. Claro. El 9 de septiembre ya hay elecciones en la provincia. ¿Hay antecedentes en este caso de un recorrido que incluiría sanción en diputados, sanción en el Senado, veto del presidente, que ninguna de las dos cámaras logre blindar o que el gobierno no logre los votos para blindar o respaldar ese veto y judicialización de eso con relación al tema previsional? Es que por lo menos, te iba a decir eso, en materia previsional, por lo menos yo no tengo recuerdo de una cosa así, ¿no? De que se haga tanto recorrido. El año pasado llegó a aprobarse una ley
y fue vetada. También siempre recordamos el caso del 82% móvil sobre el salario mínimo que habían aprobado en tiempos de la presidencia de Cristina Kirchner. Claro, lo vetó Cristina. Lo vetó por una cuestión fiscal. De hecho, pero desempató Cobos. Fue el segundo desempate de Cobos. Esa vez no fue el voto no positivo, sino un voto positivo. Y Cristina lo vetó. Sí, y ahí, bueno, ahí se terminaron esas cuestiones, ¿no? O sea, los jubilados quedaron sin el efecto que iban a tener esas normas y no se dio todo este recorrido que vos decías. Ahí sobre el impacto fiscal también un comentario para agregar es que, a diferencia de la ley que fue vetada el año pasado, esta vez se previeron varias fuentes de financiamiento. Otro tema es obvio la discusión de si están bien esas fuentes y por qué no otras, y si serían suficientes para hacer frente a todo el efecto fiscal que tienen estas medidas y estos incrementos de las jubilaciones. Claro, esto pero Silvia, fíjate que el gobierno no quiso dar esa discusión. Claro, esto que les decía el gobierno, bueno, díganme de dónde quieren que saquemos los fondos para respaldar esta iniciativa que están presentando. Bueno, algo le están diciendo sobre eso, pero desde el gobierno no se quiso dar la discusión por ese lado. Por ejemplo, entre otras cosas, dicen que reasignarían partidas que el Poder Ejecutivo le había asignado a la Secretaría de Inteligencia. Claro, ese ahí es uno de los ítems planteados. Claro. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí está, lo que decía Paula es lo que utilizó el presidente como argumento para judicializar la situación, ¿no? En el caso de que, bueno, avance. Él dice, ustedes tienen que decir de dónde, o sea, la ley indica que ustedes tienen que decir de dónde se sacan los fondos para poder financiar esto que acaban de aprobar. Si no, están violando la ley. Ayer el ministro Caputo defendía enfáticamente la recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones de esta manera. Desde diciembre las jubilaciones han recuperado un 15%. Esto es lo que vos decís. O sea, lo podés ver contra precios o contra dólares. Contra dólares más que se duplica, o sea, se triplicaron. Ahora, es cierto que en el tema previsional hay un problema que es, digamos, de base, que es que el kirchnerismo jubiló 3.900.000 personas sin los aportes correspondientes. Entonces, una matemática simple, Luis. Lo puso el nivel de empleo no crece desde el 2011, o sea, el nivel de aportantes es el mismo. Triplicamos el nivel de jubilados, sí, naturalmente que la plata no alcanza. Les pregunto a Silvia y a Leandro, ¿es pertinente que el ministro Caputo incluya en su argumentación esa masiva incorporación de jubilados al sistema sin tener aportes, con lo que eso significa en términos de masa crítica y de aportes que tiene que pagar el Estado? Hablo de las jubilaciones que tiene que pagar el Estado. Yo creería que sí, porque claramente, digamos, todos sacan de la misma caja, ¿no? Si entra gente que ha aportado y los que no, todos sacan del mismo lado. Por eso es un sistema de reparto, no es un sistema que vos capitalizás los que pones. Es un reparto y cuando hay más gente sacando del mismo lugar, con la caja más chiquita, es un problema. Pero es un problema que tiene el sistema argentino, y Silvia lo conoce mucho mejor que yo, que está quebrado hace muchos años, y es la discusión eterna de qué va a pasar para adelante con la gente que se va a jubilar, si se van a poder jubilar, qué hace el Estado en medio de todo eso, si vas a desamparar, entre comillas, a la persona que nunca aportó, o qué vas a hacer. Discusión que se da en Argentina y te dirían varios países que tienen un sistema más o menos similar, que está quebrado, como el sistema de reparto. No, pensaba que... Sí, Silvia. No, perdón, agrego que están esas personas que nunca aportaron y también están las personas que aportaron pero que al llegar a la edad jubilatoria no cuentan con los 30 años acumulados de aportes que el sistema sigue exigiendo. Y de esto se habló muchas veces, incluso este gobierno el año pasado parecía estar dispuesto a dar el debate por prestaciones proporcionales para personas que, bueno, si no hay más moratoria, el que hizo 15, 20 años de aportes tenga una prestación que sea proporcional, que sea acorde a esa cantidad de tiempo contribuido. Pero todo ese debate que tiene que ver con cuestiones más de fondo del sistema se sigue demorando. Silvia, muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerte. Ahora, después del tuit de Bullrich primero,